Bueno, entonces el ejemplo dice lo siguiente: considera el circuito mostrado en la figura, el cual utiliza como interruptor el triac BTB04A, que tiene las siguientes características: voltaje de pico inverso 600 volts, voltaje umbral VGT 1.5 volts y una corriente de compuerta de 25 miliamperes. El circuito de disparo utiliza como dispositivo de rompimiento el DIAC DB3, aquí este que tenemos aquí. Bueno, el cual cuenta con las siguientes características: voltaje de rompimiento positivo, ¿verdad? En este caso es de 32 volts. Y el voltaje de rompimiento negativo, pues también sabemos que es, como es simétrico, va a ser de menos 32 volts. El voltaje de salida del pulso, ¿verdad?, de corriente es de 5 volts. El voltaje simétrico de rompimiento es de 3 volts. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros veíamos, ¿verdad?, en las clases pasadas que estos dispositivos trabajaban de acuerdo a la gráfica que presentamos por aquí de una manera simétrica. Es decir, el voltaje de rompimiento positivo y negativo en teoría son iguales. Es decir, si nosotros compramos por ejemplo, el DB3 que tiene 32 volts acá, para el voltaje de rompimiento positivo se supone que acá también va a haber de menos 32 volts, pero ya en la práctica siempre hay una variación, una tolerancia. En este caso, lo que dice el problema, ¿verdad?, es que eh, el voltaje simétrico de rompimiento dice que oscila o hay una diferencia de 3 volts. Bueno, nos piden obtener los valores de R1 y R2 si el circuito se alimenta a partir de una fuente de voltaje de 127 volts 60 Hz. Y este circuito, ¿verdad?, lo vamos a calcular de tal manera, o se va a diseñar de tal manera que el ángulo de disparo sea desde 30 hasta 150 grados. Perdón, el ángulo de conducción. Ahorita vamos a ver de qué se trata el ángulo de conducción y qué es el ángulo de disparo. Una cosa es complemento de la otra, como vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, para realizar este problema, este ejemplo, nos vamos a ir acá, en este programa, el PTC MATCAD, para poder realizar los cálculos. Me voy a llevar la figura porque este es de otro. A ver, me voy a llevar esto otro para no confundirse. Me voy a llevar esta que tengo aquí y la pego acá. Si es que estaba yo acondicionando este, que le tenía yo otro preparado, pero resulta que está... Necesitamos ver este para entender el otro, ¿sí? Este está más tranquilón, entonces vámonos por partes. Bueno, entonces, aquí, ¿verdad? Únicamente nos pedían calcular los valores de R1 y R2 si se alimenta, dice, de una fuente de 127, 60 Hz, 127 volts 60 Hz y opera con un ángulo de conducción de 30 a 150 grados. O sea, durante todo ese rango, ¿verdad?, del voltaje de entrada va a estar conduciendo o va a ser posible de conducir el triac. Bueno, pero aquí en este ejemplo nosotros le vamos a anexar más todavía para hacerlo un poquito más interesante y tomar en cuenta lo que ya vimos, ¿verdad? Acuérdense que nosotros vimos cómo funcionaba el dispositivo, el DIAC, y también vimos las formas de onda que interactuaban en el funcionamiento del circuito. Bueno, entonces por esa razón nos piden lo siguiente, ¿verdad? Aparte de lo que ya tenemos ahí, nos piden lo siguiente. Permítame tantito. Vamos a elevarle tantito, ahí está. Nos piden los valores de R1 y R2, como decía acá en PowerPoint, de tal manera que el ángulo de conducción sea de 30 a 150 grados. También nos piden dibujar la forma de onda del voltaje de entrada. Nos piden dibujar la forma de onda del voltaje en el capacitor. Nos preguntan, ¿verdad?, hasta qué voltaje se carga el capacitor. Dice, dibuje la forma de onda del pulso producido por el DIAC y dibuje la forma de onda del voltaje de salida. Ahí no nos dicen para qué ángulo en particular, ¿verdad? Y de qué tipo de sistema se trata. Vamos a ver entonces, vamos a llevar a cabo la resolución de esto y vamos a empezar, ¿verdad?, colocando los datos. Vamos a ver. ¿Cuál es el voltaje de entrada? Dice que son 127. Ese voltaje de entrada le vamos a llamar BS, que es el voltaje de suministro. Entonces aquí lo voy a cambiar porque aquí estoy agarrando de otro problema que ya tenía. La frecuencia, si la tenemos bien, son 60 Hz. Ahora bien,
el voltaje de rompimiento. Acuérdense aquí, cuando nosotros explicamos esto, ¿verdad? Aquí, en este circuito, decíamos que el capacitor se iba a cargar ¿hasta dónde? Aquí vemos en la gráfica, si lo pueden ver aquí, si no les hago un zoom. La gráfica del capacitor, la carga del capacitor llega hasta un valor que es igual a ¿quién? Al voltaje de rompimiento positivo. El voltaje de rompimiento positivo, ¿quién lo especifica? Pues lo especifica, ¿verdad? Las características del diac. Esto para el semiciclo positivo. Y para el semiciclo negativo también el voltaje en el capacitor se va a cargar hasta el voltaje de rompimiento negativo. Para nuestro ejemplo en cuestión, el que estamos analizando ahorita, ¿cuál es el voltaje de rompimiento que nos dijeron? Pues es de 32 volts, a ese voltaje se va a cargar el capacitor. Entonces ya aquí cuando vamos a colocar los datos, le ponemos entonces que el voltaje en el capacitor es de 32 volts. Hasta ese valor se va a cargar. ¿Por qué no le pongo VBO? Porque la fórmula que voy a utilizar posteriormente para calcular R1 y R2 involucra el voltaje en el capacitor. Muy bien, entonces ya tenemos todo, ya también pusimos la capacitancia del capacitor, ¿verdad? Que es de 0.1 microfaradio de acuerdo a la figura que tenemos aquí. Entonces vamos a empezar a calcular el primer inciso, que son los valores de las resistencias R1 y R2. Bueno, para calcular estos valores nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar las gráficas del fabricante ON Semiconductor. Si recuerdan que les dije que por favor por ahí las buscaran, ustedes las tienen ahí en el aula virtual, sí, sacaron copias o no lo tienen. No, profe, se me olvidó. ¿Los demás también se les olvidó? Bueno, entonces aquí las tenemos. Fíjense bien, estas gráficas nosotros las vamos a utilizar para calcular esto, para calcular los valores R1 y R2 cuando ya tenemos el valor de C. ¿Para qué tipo de circuitos? Para circuitos RC. No importa que tenga el diac o que tenga otro dispositivo de rompimiento como va a ser el caso del SBS. Entonces vean, aquí está la fuente alterna, aquí hay un diodo, ¿verdad? Para aquí nada más considerar que estamos en el semiciclo positivo. Pero esto no importa, para el diac, el triac también es lo mismo. Tenemos la red capacitiva, la red RC, resistencia y capacitancia. Y esto que tenemos aquí, ¿verdad? En las terminales del capacitor, pues es precisamente el voltaje en el capacitor. Estas gráficas que se ven dibujadas aquí son precisamente las gráficas de la carga del capacitor. No sé si les parezca ya familiar esto. Nosotros en los ejercicios pasados, acuérdense que tomamos esto, que era la curva de la carga de un capacitor, la curva de respuesta, y a partir de ella sacamos la constante de tiempo. Pues en esta gráfica del fabricante, ¿verdad? Esto que aparece aquí, vean, lo que está por arriba, toda la parte senoidal es el voltaje aplicado, el voltaje senoidal. Pero ya las demás, ¿verdad? Es la carga del capacitor. Y aquí, ¿verdad? Me dice para esta curva que el capacitor se carga con una constante de 0.1 segundos, esta para 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7 y así se va hasta llegar a 5 segundos. Por este lado, ¿verdad? Tenemos un voltaje que se llama voltaje normalizado. El voltaje normalizado en esta gráfica, que es la 214A, pues va desde 0 hasta 1.8. ¿Qué es el voltaje normalizado? Pues viene siendo el cociente del voltaje en el capacitor entre el voltaje de suministro, es decir, hasta dónde se va a cargar el capacitor y lo dividimos entre el voltaje de la fuente. Para nosotros, si se acuerdan, el voltaje en el capacitor, ¿cuánto es? 32 volts y el voltaje de la fuente son 127. Entonces el cociente de 32 volts entre 127 volts, ese va a ser precisamente el voltaje normalizado y es lo que nosotros vamos a tomar acá como referencia. Entonces en la gráfica, la 214A, el voltaje normalizado va desde 0 hasta 180. Pero ahora quiero que vean acá, en la gráfica 214B, aquí el voltaje normalizado tan solo va de 0 a 0.35.
Y por último, la gráfica 214C, el voltaje normalizado va desde 0 a 0.1. ¿Por qué es así? Porque depende, ¿verdad?, del tipo de respuesta que tenga la red RC. A veces la constante es grande, a veces la constante es pequeña, en fin. Bueno, entonces vamos a ver que dependiendo del voltaje normalizado yo puedo escoger esta o puedo escoger esta. Por decir, si el voltaje normalizado me saliera de, no sé, de 1.2, pues aquí no cabría, ¿verdad? No cabe. Y en la otra, en la 214, C, mucho menos. Entonces, tendría yo que utilizar esta. Ahora, si el voltaje normalizado me sale, por decir, de 0.15, podría yo utilizar esta, ¿verdad? Sin embargo, voy a tener una mejor resolución aquí, que sería la más conveniente, porque aquella no me da. Y así nos vamos a ir viendo, ¿eh? ¿Cuál vamos a utilizar? Dependiendo del voltaje normalizado. Otra cosa, ¿verdad?, que nos falta analizar en este tipo de gráficas es lo que veíamos hace un rato. Nosotros en los circuitos de disparo que vimos ya en la red de RC, la doble red de RC, veíamos esto, ¿verdad? Aquí, ¿se acuerdan esta parte? Por ejemplo, en este circuito RC, vimos esto. Cuando llegaba la carga del voltaje del capacitor al voltaje umbral, que requería el tiristor, el SCR, para cargarse. Y en ese momento le pusimos que era el alfa, el ángulo de disparo. Decíamos que el ángulo de disparo alfa también se conoce como ángulo de retardo, que es el tiempo, ¿verdad?, o ya sea medido en tiempo o en grados, que tarda en activarse el tiristor después del cruce por cero. Y decíamos que, por ejemplo, para esta figura, el ángulo de disparo era como de 40 a 45 grados a partir de aquí, ¿verdad? Pero por decir, en esta otra gráfica, ¿verdad?, el ángulo de disparo pues ahora resulta ser mucho menor, quizás de unos 15, 20 grados, y así lo habíamos nosotros analizado, ¿verdad? Acá el ángulo de disparo pues ya va siendo como de 120, 130 grados. Pero el ángulo de disparo, fíjense bien, es el momento en que se activó el tiristor. De aquí para acá, el tiristor no conducía. El tiristor va a conducir de aquí en adelante. Bueno, en las gráficas del fabricante ON Semiconductor vienen viene el eje, el eje horizontal graduado de dos formas diferentes. En la parte de arriba empezamos con 0, 20, 40, 60 y me dicen que el de la parte de arriba es el ángulo, ¿sí?, de delay. ¿Qué es delay en inglés? Pues es retardo. O sea, este sería precisamente el ángulo alfa, el de arriba. Sin embargo, el de abajo viene siendo el ángulo de conducción. Bueno, a ver a qué se refiere esto. Vamos a suponer que nosotros, ¿verdad?, disparamos nuestro SCR a 20 grados. Como veíamos aquí en esta gráfica, pongan atención, por decir esta, ¿eh? En esta gráfica, aquí tenemos el SCR, recuerden. ¿Cuándo se disparó el SCR? Aquí, ¿verdad? ¿Para cuántos grados les gusta aquí? Pregunto cuántos grados creen que sea, si de aquí a exactamente a la mitad en la cresta Tal vez 10 grados. hay 90, de aquí acá a la cresta, ¿cuánto sería esto? Tal vez unos 10 o 15 grados. De aquí para acá. Tal vez 10 grados. ¿Mande? Tal vez unos 10 o 15 grados. Por ahí así, ¿verdad? Como 10 o 15 grados. Entonces, ahora bien, pongan mucha atención. Si el SCR se disparó a los 15 grados, vamos a suponer que son 15 grados, pues de aquí para acá empieza a conducir. ¿Y hasta dónde va a conducir el SCR? Hasta que llegue a pi, es decir, a 180 grados. En total, ¿cuántos grados fue lo que condujo el SCR? Pues a 180, ¿verdad? Le restamos 15. ¿Sí me entienden? ¿Y el ángulo de conducción cuánto sería? Pues 165, o sea, le faltó 15. Ahora vamos a suponer que
lo disparamos en 20, que fuera de aquí a acá 20 grados, pues el SCR conduciría de aquí para acá, de 20 hasta 180. Si a 180 le quitamos 20, el ángulo de conducción, así se llama, la cantidad de grados que va a conducir el SCR, pues sería de 160 en este caso, y se llama ángulo de conducción. Regresando a las gráficas de acá de ON Semiconductor, vean ahora. Si yo disparo al tiristor aquí a los 20 grados, pues el tiristor va a conducir todo esto de aquí hasta acá. ¿Sí? 20 más 160, pues serían 180. Por eso les decía que uno es el suplemento del otro. Si el disparo lo hago en 120, pues va a conducir la parte restante de los 180, que serían 160. ¿Qué pasaría si el ángulo de disparo disparamos al SCR a los 60 grados? Si aquí lo disparamos, pues ya el SCR o el tiristor nada más conduciría la parte restante, que serían 120. Siempre la suma del ángulo de disparo o de retraso más el ángulo de conducción tienen que ser 180 grados. Dependiendo, No sé si con haya la gráfica, alguna es duda el con ángulo esto que le o queda podemos claro. asignar, o cómo sería. Dependiendo, con la gráfica, ¿es el ángulo que le podemos asignar o cómo sería? Sí, o sea, mira, nosotros sabemos, ¿verdad? O ya hemos visto que en un convertidor o en un controlador de voltaje DCA, la intención es variar la magnitud del voltaje de salida. Entonces, se requiere que el ángulo de disparo sea cercano a 180 para tener el mínimo voltaje y cercano a 0 grados para tener el máximo voltaje. Y en ese rango se diseña. Para el problema en cuestión, ¿qué nos piden? Calcular R1 y R2 para que el ángulo de conducción sea de ¿cuánto? De 30 grados y a 150 grados. Fíjense bien, nos vamos a ir a la gráfica con estos datos. El ángulo de conducción de 30 grados, ¿cuándo sería? El ángulo de conducción de 30 grados sería de aquí para acá. Eso quiere decir que el ángulo de disparo sería de ¿cuánto? De 150. Cuando el ángulo de conducción sea de 30 grados, el ángulo de disparo va a ser de 150 grados. Ahora bien, la otra. Dice que también debemos diseñarlo de tal manera que el ángulo de conducción sea de 150 grados. ¿Dónde está 150? Pues está acá, ¿verdad? En la mitad de 160 y 140, aquí. Para 150 grados de conducción, el ángulo de retraso o disparo, ¿de cuánto sería? Pregunto, ¿de cuánto sería? De 30, ¿no? Entonces se van complementando, o sea que el mínimo ángulo de disparo va a ser de 30 y el máximo va a ser de 150. Con el mínimo ángulo de disparo alfa voy a tener el máximo ángulo de conducción. Al ángulo de conducción le llamamos o lo designamos con la letra gamma. ¿Sí? Entonces, para el mínimo ángulo alfa de disparo vamos a tener el máximo ángulo de conducción gamma. Y para el máximo ángulo de disparo alfa igual a 150, vamos a tener el mínimo ángulo de conducción de 30 grados. Ahora bien, pongan atención, ¿cuándo se va a cargar más rápido el capacitor? ¿Aquí a los 30 o a los 150 grados del ángulo de disparo? O bien 150 de conducción o 30 grados. ¿Dónde se va a cargar más rápido el capacitor de acuerdo a la red RC? ¿Dónde vamos a tener una menor constante de tiempo? Pues aquí, ¿verdad? Acuérdense. El capacitor se va a cargar más rápido cuando querramos los ángulos de disparo mínimos. Y se va a cargar más lentamente cuando tengamos los ángulos de disparo máximos. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro problema ya una vez que sabemos esto, para ver cómo le hacemos para calcular el valor de R1 y R2. Bueno, entonces ustedes ahí pueden ver aquí en el manual, ¿verdad? Ahí trae un ejemplo. Dice un ejemplo, dice considere el mismo problema visto como en el ejemplo previo. Quiere decir que hay otro, excepto que la carga del capacitor está a 115 volts de AC, 60 Hz. La relación dice entre el voltaje del disparo del diodo y el voltaje RMS es esto, 69.6. Este es el SBS.
Aquí pueden ver un problema, ¿verdad? Pero este es para otro dispositivo que apenas vamos a ver, pero aquí debe de haber otro porque hicieron referencia a otro problema. Por ahí debe de estar. Bueno, pero con lo que les voy a mostrar es lo mismo. Vámonos acá entonces. Vamos a ver, entonces decíamos, ya aquí tenemos esto, ¿no? Acuérdense, para entrar a la gráfica necesitamos dos cosas. Primeramente, el voltaje normalizado. El voltaje normalizado, por ahí anoten esta fórmula, ¿verdad? Le pueden poner la fórmula, vamos a etiquetarla, la fórmula 2.1. Es la relación del voltaje en el capacitor entre el voltaje de la fuente de suministro, el valor RMS, serían 32 volts entre 127. Tendríamos un voltaje normalizado de 0.252. Este valor es el que vamos a ver. Con este valor vamos a ver cuál de las tres gráficas vamos a seleccionar, donde tengamos la mejor resolución, la 214A, la 214B o la 214C. Vamos a ver entonces cuál era el valor de la... ¿Cuál era el valor? ¿Se acuerdan? 0.252. Bueno, la 214B ¿me sirve? Digo, la 214C, pues no cabe, ¿verdad? Porque tan solo está de 0 a punto 1. Yo necesito 0.252. Esta sí me sirve, pues esta sí, ¿verdad? Porque está ahí. Esta también me serviría, pero no tendría yo la misma resolución que tengo aquí. Entonces, me voy a llevar esta gráfica para acá, ¿verdad? Y poder hacer lo siguiente. A ver, permítame tantito. Muy bien, bueno, vamos a insertar una captura de pantalla. Vamos a agarrar esta que tengo acá, ¿verdad? A ver, espérenme. Como quiero esta, me voy a ir acá. Ok, entonces ahora sí vamos a jalar este recorte de pantalla. Ahí está. Me la llevo esta de aquí hasta acá. Me la voy a llevar a PowerPoint para poder trazar líneas. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el voltaje normalizado que resultó ser de 0.252. Entonces vamos a trazar una línea horizontal, perdón, en esa magnitud. Vamos a trazar 0.252. ¿Les parece bien por ahí? Tiramos esa línea. Por ahí está. Ahí la tiramos. Le vamos a cambiar de color para que se vea. Sí, profe. ¿Sí la pueden ver ahí o no? No queda muy bien. No sé si ahí la vean mejor. Ahí está, miren. Ahí tenemos 0.252. ¿Ok? Ya que tenemos esto, nosotros vamos a trazar otras dos líneas, pero ahora van a ser verticales. ¿Ok? Vamos a trazar una línea tomando en consideración lo siguiente. ¿Qué dice el problema? Necesitamos calcular los valores de R1 y R2 para lo siguiente. Para un ángulo de conducción de ¿cuánto? De 30 a 150 grados. Entonces es lo que voy a hacer a continuación. Voy a trazar dos líneas verticales, una en 30 grados, primeramente 30 grados, el ángulo de conducción 30 grados aquí, ¿verdad? Más o menos a la mitad. Tiro aquí a esto. Y también vamos a ponerle otro color. Ok, ahí tenemos la primera.
y ahí nos llevamos la otra, ¿verdad? Esta me la voy a llevar acá. ¿Cuál es el otro ángulo de conducción? 150, ¿verdad? Acuérdense, estoy tomando como referencia la graduación de abajo. Abajo están los ángulos de conducción. Y ahora bien, ya que tenemos esto, nosotros vamos a poder obtener las constantes de tiempo. ¿Cuáles son las constantes de tiempo? Esas las vamos a obtener de la manera siguiente. Pongan atención aquí. Donde se cruzan ambas líneas, por ejemplo aquí, este es el punto que me interesa. Este es el voltaje normalizado y esta es la gráfica para un ángulo de conducción de 150 grados. Vamos a ver cuál es la constante de tiempo. La constante de tiempo sería ¿cuál? Acuérdense que este es el voltaje senoidal. Esta sería punto 1, esta punto 2, punto 3, punto 5, así se va. Si no coincide con ninguna, pues hay que sacar un valor aproximado. En este caso coincidió, ¿verdad? La constante de tiempo para un ángulo de conducción, fíjense bien, de 150 grados es de ¿cuánto? De 0.2 segundos. No sé si hay alguna pregunta con esto, una duda. Y ahora nos vamos para el otro lado. Acuérdense que aquí tenemos el ángulo de conducción de 30. Se supone que el ángulo de disparo es de 150. Ahora, ¿de cuánto sería la constante de tiempo? A ver, dígame. Esta línea es 2.5 y esta otra es de 3. ¿Cuánto habrá de aquí a acá? Como 2. ¿Qué? ¿Cómo cuánto sería? Está entre 2.5 y 3. ¿Cómo cuánto? 2.8. A ver, calcúlenle cuánto sería. Un aproximado, ¿verdad? 2.8. Por ahí así, ¿verdad? 2.8, 2.85, 2.75. Bueno, 2.75 no, porque sería la mitad entre 2.5. Fíjense, entre la mitad entre 2.5 y 3 sería 2.75. Y estamos como a la mitad, como sería como 2.85, por ahí así sería. Bueno, entonces, ya con esta gráfica, ¿verdad? Que tenemos, pues ya la tenemos. Esta, ¿verdad? Nos la podemos llevar acá. Parece que ya lo tengo hecho acá, si no, ahorita vemos. Bueno, se utiliza, dice la tabla 2.14c. Esta no es porque este es otro, ¿verdad? Yo voy copiando aquí. Aquí la tenemos. Aquí tenemos para que no haya pierde, ¿sale? Ahí está. Si utilizamos la gráfica 2.14b, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la que mejor se ajustaba a la escala del voltaje normalizado. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, entonces dice los valores de las constantes de tiempo T1. T1 siempre va a ser la constante de tiempo más pequeña. ¿Cuánto nos dio aquí el valor? ¿De cuánto dijimos? De 0.2. Entonces aquí vamos a ponerle 0.2. Para un ángulo de conducción de ¿cuánto? De 150. Aquí lo tenemos. Y la otra constante de tiempo, ¿de cuánto resultó ser? Me dijeron 2.8, 2.85, no pasa nada. Para un ángulo de conducción ya muy pequeño, tan solo ¿de cuánto? De 30 grados. ¿Dudas con esto? Bueno, entonces este fabricante, ¿verdad? Para sacar los valores de R1 y R2 nos da la siguiente fórmula. Dice, el valor de R1 va a ser igual a la constante de tiempo 1 entre 2 veces la frecuencia por el capacitor. Entonces, para nuestro caso, ¿verdad? Quedaría así, sustituyendo los datos. R1, ¿verdad? Va a ser igual a ¿quién? A 0.2, que es la constante de tiempo, entre 2 veces la frecuencia, que es 60 Hz, por 0.1 microfaradios. Calculen los valores, eso les tiene que dar 16.66 kilo ohms. Esa va a ser la resistencia fija de este circuito, 16.66 kilo ohms, ¿sí? Entonces esta fórmula, ¿verdad? Acuérdense de ella. Aquí le vamos a poner la fórmula número ¿qué?
Este se los voy a subir porque este no se los he subido. La fórmula 2.3. Parece que le subí otro. Pero ahí vamos, ¿sale? Entonces, ¿dudas aquí? Porque miren, aquí otra cosa también que me faltaba explicarles. Cuando tenemos la constante de tiempo menor, recuerden bien, es porque el capacitor se está cargando a su máxima velocidad. Y de acuerdo al circuito, para que el capacitor se cargue lo más rápido posible, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con R2? ¿Cómo debe de estar ajustada? De cero. ¿Cuál valor va a ser el de R2 cuando el capacitor se carga lo más rápido posible? ¿Mande? Cero. Cero. Por eso entonces, aquí en la constante de tiempo, ¿verdad? No consideramos R2. La fórmula quedó simplemente así. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué pasa cuando tomamos en cuenta, ¿verdad? La segunda constante de tiempo, que es la grande, ¿verdad? Pues se supone que aquí, ¿verdad? Es cuando vamos a tener el máximo ángulo de disparo, que es cuando vamos a tener el máximo ajuste de R2. Dicho de otra manera, con esta constante de tiempo de 2.85 vamos a obtener el valor máximo de R2. Entonces la fórmula para calcular R2 pues es como lo habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? R1 más R2 multiplicado por C, y esto va a ser igual a esto. Entonces de aquí, ¿verdad? Vemos que el valor de R2 va a estar, se va a tomar en cuenta ahora la constante de tiempo T2, dividido entre lo mismo, 2FC, y ahora le vamos a restar el valor de la resistencia R1. ¿Cuánto nos dio el valor de la resistencia R2? Pues ahora resulta que el valor del potenciómetro va a ser de ¿cuánto? De 220 kiloohms. Estos son valores teóricos, ¿verdad? Ya en la práctica pues tendríamos que utilizar valores comerciales. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con esto que llevamos hasta ahorita. ¿Seguro? Es cuestión de aplicar la fórmula, ¿verdad? Aquí, si ustedes quieren, ¿verdad? Voy a sacar esta ecuación aquí. La voy a poner acá. Y la vamos a poner acá mejor así. Esta le vamos a llamar 2.3. Acuérdense, esta va a ser para calcular ¿quién? R1. Y esta otra, ¿verdad? Que tenemos acá, va a ser para calcular R2. Sí, profe. Entonces a esta le vamos a poner la ecuación, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? 2.4, ¿sí o no? A ver, pero no, creo que estoy mal, ¿verdad? 2.1, esta sería 2.2 y esta finalmente sería 2.3. Son tres ecuaciones que llevamos ahorita para esta unidad. Bueno, entonces ya tenemos los valores de R1 y R2. La primera parte del problema que nos pedía, acuérdense que son 7 puntos. Y ahora, si no hay dudas, o si hay dudas, díganme para tratar de volver a explicar de tal manera de que se entienda. No. No, profe. No, profe. ¿No hay dudas? No les escucho. No, profe. Muy bien, entonces vamos a continuar con el otro punto que dice dibuje la forma de onda del voltaje de entrada. Pues hay que ver el circuito. ¿Cómo es el circuito? Lo tenemos acá, ¿verdad? Es una onda de qué tipo, que dice que es alterna. O sea, lo que le está entrando al circuito es una señal alterna. Y una señal alterna pues se dibuja de esta manera. ¿Dónde me estoy basando para esto? Pues me estoy basando en el circuito de disparo con DIAC, el que vimos aquí, ¿sí? Aquí tenemos en la gráfica, ¿verdad? Lo primero que aparece es BS, que es el voltaje de la fuente. Una señal de corriente alterna. ¿Sí? Pues ahí está dibujado. El 2 dice, dibuje la forma de onda del voltaje en el capacitor. Aquí nos piden, ¿verdad? ¿Qué forma va a tener el voltaje en el capacitor? El voltaje en el capacitor se va a cargar en el semiciclo positivo
o en el negativo, o ambos. ¿De dónde lo sacamos esto? Pues igual, ¿verdad? Lo sacamos de aquí, de esto de acá, acá, ¿verdad? Nosotros sabemos que en este circuito, y les comentaba, ¿verdad? Cuando empezamos a ver este tipo de circuitos, que los capacitores no tienen que ser polarizados, ¿verdad? Tienen que ser de poliéster, ¿verdad? O de otro material que no sea polarizado, para que pueda trabajar en corriente alterna, de tal manera que el capacitor se cargue en el semiciclo positivo y llegue hasta donde, esto es importante, que llegue hasta VBO, el voltaje de rompimiento del diac, y acá, ¿verdad?, hasta el voltaje del rompimiento del diac, pero en el sentido inverso. Entonces, esto es lo único que vamos nosotros a dibujar aquí, ¿sí? Bueno, entonces, ahí lo tenemos. Luego, ¿qué nos piden? ¿Hasta qué voltaje se carga el capacitor? A ver, ¿quién me podría decir hasta qué voltaje se va a cargar el capacitor? ¿Numérico o el valor nombral? ¿Se refiere a un valor numérico o al Sí, valor? sí, el valor de acuerdo a las condiciones del circuito. Se los hice ver hace ratito. ¿Hasta dónde? Aquí miren, lo pueden ver en este circuito, ¿verdad? Lo explicamos ese día. Aquí lo pueden ver en la gráfica, lo que acabamos de dibujar, ¿verdad? ¿Hasta dónde se carga el capacitor? ¿Hasta dónde llega? En el semiciclo positivo llega hasta VBO y en el semiciclo negativo llega hasta menos VBO. Y de acuerdo a los datos del problema, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de VBO? Acá lo tenemos, el valor de VBO es el voltaje de rompimiento del diac. Para este circuito en particular, el capacitor se va a cargar hasta 32 volts. Entonces, esa sería la respuesta, ¿verdad? Hasta 32 volts. No sé si hay alguna duda. Por decir, si el DVD fuera de 40, pues el capacitor se va a cargar hasta 40. Si el DVD fuera de 26, hasta 26 volts. Luego nos piden dibujar la forma del pulso producido por el diac. Pues igual, ¿verdad? Aquí lo tenemos todo, de aquí estamos sacando toda la información. Esto es para que ustedes vayan analizando las formas de onda. Aquí vemos que cuando el capacitor llega al voltaje de rompimiento positivo, el diac genera un pulso de corriente positivo. Pero cuando el capacitor llega al voltaje de rompimiento negativo, en ese momento el diac genera un pulso de corriente negativo. Recuerden que el triac se puede activar con un pulso de corriente positivo o negativo, no hay problema. O bien con cualquiera, ya sea con más o puro con menos. Bueno, entonces, ¿qué más nos piden? Dibuje la forma de onda del voltaje de salida. Pues aquí está el voltaje de salida, ¿verdad? Que es precisamente esto lo que tengo acá, ¿verdad? Es lo mismo. Nada más que aquí el voltaje de salida está dibujado para un ángulo de disparo, grados, como de ¿no? cuánto será el ángulo de disparo, ¿me podrían decir aquí? ¿De cuánto sería? Como 35 grados, ¿no? Por ahí 35 o 40 grados, ¿verdad? Acuérdense que esto puede variar. Ok, y para nuestro caso, ¿verdad? Yo la dibujé así. ¿El ángulo de disparo de cuánto sería? ¿Cómo de cuánto? ¿De cuánto sería? A ver, pónganse a pensar. Pues aquí en la mera cresta hay 90, ¿verdad? ¿Cuánto habrá de aquí para acá? Como unos 30 más. Entonces serían 90 más 30, aproximadamente 120 grados. ¿Sí? De 60. Bueno, si el ángulo de disparo es 120, ¿cuál sería el ángulo de conducción?
Exacto, de 60, ¿verdad? Acuérdense, si es 120 el de disparo, lo que falta para llegar a 180 serían 60 grados. Muy bien, entonces ahí tenemos ya la forma de onda del voltaje de salida. Y finalmente, ¿de qué tipo de sistema se trata? ¿Es un rectificador controlado? ¿Qué tipo de voltaje tenemos a la salida, dígame? ¿Es un voltaje rectificado? No, ¿verdad? Porque tenemos en un momento alterna, positiva, y en otro momento negativa. Está alternándose la polaridad. Entonces, no puede ser rectificador. Va a ser un controlador de voltaje DCA. Se vamos a controlar el valor RMS del voltaje que se le aplica a la carga. Bueno, ¿dudas con esto? Bueno, pues si no hay dudas, aquí lo vamos a dejar y ya nos vemos el día de mañana. ¿Sale?